208 años, ¿no? 208 años de la independencia, 9 de julio 2024. Sí, 208 años que se está cumpliendo desde la conmemoración. En este caso sí se puede aplicar la palabra festejo, celebración, sí, por el Día de la Independencia y diferentes acontecimientos, sí, que se han producido durante la historia y hoy también. Sí, hoy 9 de julio también se está escribiendo la historia con otros acontecimientos más actuales, ¿sí? Distintas circunstancias de la política, la coyuntura, pero 9 de julio de 2024, ¿sí? Día de la Independencia. ¿Pero qué es el Día de la Independencia? Porque uno, digamos, cuando le dicen Día de la Independencia, asocia automáticamente, ¿sí? La Casa de Tucumán y obviamente, ¿sí? Esa junta que nos enseñaron en las escuelas o que veíamos en las láminas de nuestros próceres, ¿sí? Firmando, digamos, la independencia, declarando la independencia argentina. Pero bueno, hay mucho más allá también, ¿no? Como en su momento hablábamos de Manuel Belgrano, el creador de la bandera, o hablábamos de San Martín, digamos, como libertador de América, pero siempre hay mucho más. Y por eso hemos convocado al profesor Darío Pascucio para que nos ayude a entender lo que es la historia, ¿no? ¿Cómo estás, Darío? Buen día, muchas gracias por conectarte con nosotros, sí, en esta mañana del 9 de julio de 2024, aquí te andamos molestando un feriado. Gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Buenos días a la audiencia. No, no es molestia. Al contrario, me siento honrado de que me convoquen para hablar en esta fecha tan importante. Bueno, es que estamos tratando, sí, a través de historiadores, profesores, sí, tratando de entender lo que pasó en una fecha patria, sí, en un acontecimiento de estas características. Bueno, ¿qué nos podés, digamos, desde, obviamente, sí, lo que se refiere a la historia, desde lo que se refiere a tu profesión, sí, qué nos podés contar del 9 de julio? ¿Qué pasó un 9 de julio, sí, de 1816, que hoy estamos, yo diría, conmemorando, pero también celebrando, ¿no? En definitivo, porque estamos celebrando nuestra independencia. ¿Qué nos podés contar de este hecho histórico? Bueno, Eduardo, ahí vos diste una clave como para empezar este, a dialogar en torno a la cuestión de la independencia. Al decir nuestra independencia, y ese nuestra puede complejizarse cuando uno retrocede hacia el pasado, porque ocurre que nosotros tendemos a trasladar las imágenes del presente hacia el pasado. Es natural, a eso los historiadores lo llamamos anacronismo, es una tendencia bastante común en los seres humanos a proyectar lo que conocemos hacia el pasado. Y suponemos de manera teleológica, decimos nosotros, es decir, tomando el final, el punto de llegada de los hechos, como si este ya estuviera en el punto de partida. Lo cierto que lo que nosotros llamamos la Argentina en 1816 no estaba todavía configurado como lo conocemos hoy. Claro. Es un buen punto de partida para analizar la cuestión. Por supuesto que sí es el núcleo, es la simiente de un proyecto de nación que se va a ir conformando a lo largo de todo el siglo XIX, y acá la palabra proyecto de nación es muy importante porque hubo varios proyectos de nación en disputa, pero el núcleo central se empieza empieza a tomar forma a partir de ese 9 de julio de 1816. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nosotros tomamos, no sé, pongamos por caso el mapa de la Argentina y decimos, bueno, la independencia argentina es la independencia de eso que vemos reflejado en ese mapa. Pero en realidad, cuando retrocedemos hacia el momento histórico, nosotros lo que vemos es que no todas las actuales provincias argentinas participaron del Congreso de Tucumán, y muchos territorios que hoy no forman parte del actual territorio argentino y que se ubican en lo que entonces se llamaba el Alto Perú y que hoy coincide aproximadamente con lo que llamamos el Estado Plurinacional de Bolivia, sí lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, Cochabamba, Misque, Chichas, que eran regiones que enviaron diputados al Congreso de Tucumán y que hoy no forman parte de la Argentina. Claro. Y otras provincias que hoy nadie duda en llamar argentinas, como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
las Misiones Orientales, que es hoy el territorio de la provincia de Misiones, y la banda oriental del río Uruguay, del río de la Plata, que hoy constituye dignamente un Estado soberano y aparte de la Argentina, que es la República Oriental del Uruguay, ¿no? Es decir, y Córdoba, que tenía una posición bastante ambivalente, o sea, si bien Córdoba estuvo en el Congreso de Tucumán, el liderazgo político de la provincia de Córdoba estaba muy cercano al proyecto que lideraba en el litoral José Gervasio Ortigas, que pretendía llamar a un congreso propio, un congreso que se iba a celebrar en la ciudad hoy uruguaya de Paysandú, y que finalmente nunca se convocó. Por eso vemos, no se convocó por la invasión de los portugueses a la banda oriental. Eh, Como vemos, el panorama es más complejo y por ahí nuestra imagen mental de la Argentina y de la independencia argentina suele hacernos olvidar que en aquel entonces nada estaba, no había todavía coagulado el mapa que hoy conocemos como República Argentina. Claro, aquel 9 de julio de 1816, digamos, por ahí era el puntapié inicial, no de lo que pretendía ser una independencia de los españoles, de algunas provincias o la ciudad de Buenos Aires también, que por ahí, siempre también, allá en 1816, también toda la atención se centraba en Buenos Aires, no más o menos como pasa ahora también en la actualidad. Y en aquella época también, fundamentalmente lo que pasaba en Buenos Aires, pero cada uno de los territorios estaba dando su lucha particular. Bueno, no es casualidad que el Congreso se convoque en Tucumán, porque, bueno, como decíamos recién, podría haber sido Córdoba una provincia indicada para convocar al Congreso, que más que convocarlo es un traslado, porque en realidad lo que se produce es el traslado de la asamblea que ya estaba sesionando desde 1813, la famosa asamblea del año 13, que es un antecedente imprescindible. Uno tiene que reconstruir el proceso marchando desde 1810, Sí. donde no hay ninguna manifestación evidente de que se quiera declarar la independencia. Este es un tema que merece también un punto a ser considerado, porque normalmente pasa y todavía lo replicamos en las escuelas quizás y en los actos oficiales, la idea de el 25 de mayo de 1810 la Argentina empezaba a liberarse de España. En realidad, sí hay un acto de autoafirmación, de un intento de autonomía dentro del marco de la dominación española, pero no hay una evidente declaración de independencia, aunque in pectore muchos de los líderes de la Revolución de Mayo, Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo, eh, tenían, como digo, in pectore la idea de una soberanía, pero no hay una manifiesta y evidente declaración de independencia el 25 de mayo y de hecho se jura en nombre del rey Fernando. La asamblea del año 13, que avanza notablemente en dirección de algunos cambios muy importantes en lo que podemos llamar el esbozo de una soberanía, por ejemplo, acuñar moneda propia, establecer los símbolos nacionales, abolir los derechos feudales de la nobleza, es un cambio muy importante, la destrucción de los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición, o sea, todos gestos muy valiosos, pero 1813 no da el paso definitivo que se esperaba, que era la posibilidad de declarar la independencia, porque el contexto en ese momento no lo permite. Entonces, digamos, queda para el Congreso, o sea, para esta asamblea trasladada a Tucumán, este, la, eh, la tarea de declarar la independencia. Tiene tres tareas fundamentales el Congreso. Una es, bueno, resolver a ver qué hacemos con la independencia. Otra es nombrar un director supremo, un nuevo jefe político que tuviera un mayor consenso que el que tenía hasta ese momento, que finalmente va a ser Pueyrredón. Y el otro, que va a quedar totalmente suspendido por falta de acuerdo, es la forma de gobierno, con cuál iba a ser la organización política del nuevo Estado. Como decías vos,
la situación, ¿por qué Tucumán? Digamos que fue Sí. un poco el comienzo del Y siempre es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Tucumán cada, claro, ¿por cada qué 9 de Tucumán? julio? Hay que pensar, primero, eh, el peso mayor de la guerra que había desencadenado la revolución, porque la consecuencia inmediata de la revolución es la guerra. ¿Sí? Cuando uno me dice, bueno, ¿cómo sabemos que es una revolución la Revolución de Mayo? Porque cuando uno ve la estampa de la Revolución de Mayo parece casi, a veces bromeo yo con mis alumnos, parece una reunión de consorcio. Es una estampa donde vemos gente reunida en un lugar y bueno, pareciera que se trató de un simple acuerdo, pero en realidad desató un proceso de violencia muy Sí. significativo y consecuencia inmediata es la guerra. Y la guerra se traslada más allá de algunos episodios que van a ocurrir, como por ejemplo, que van a ocurrir cerca de Buenos Aires, como en Santa Fe la batalla de San Lorenzo, el peso de la guerra se traslada al norte. Por lo tanto, el gesto de establecer el Congreso en Tucumán apunta en la dirección de consolidar la alianza con las provincias, sobre todo con las provincias del norte. ¿Sí? Porque, bueno, soportaban el peso terrible de la guerra y era un gesto político y un gesto de confianza ante un ejército que hay que recordar venía de una derrota tremenda que fue la batalla de Sipe-Sipe. Tan tremenda fue esa derrota, terminó desorganizando el ejército del norte, quedó ahí Güemes como el último baluarte, digamos, de la resistencia patriota, tratando de contener un poco la avanzada realista desde el Perú. La batalla de Cipecife fue tan desastrosa que incluso Fernando VII, que había ya retornado al trono en España, manda a cantar, a celebrar el solemne Te Deum, que es una parte de la liturgia religiosa católica. O sea, bueno, como diciendo, se ha terminado esta osadía de las provincias o de los reinos, territorios rebeldes de América de querer emanciparse. Le hemos puesto punto final. Claro. Hasta ese grado llegó la convicción de que todo estaba terminado. Entonces, Tucumán es un punto estratégico, incluso diría yo hasta improvisado en algún punto. Todos recordamos la imagen de la casa histórica de Tucumán. Sí. Es una casa particular de la familia Laguna, de Tucumán, una familia aristocrática, porque no se podía usar el cabildo estaba en malas condiciones, tampoco las iglesias podían tener el suficiente espacio para albergar a los diputados que iban a llegar al Congreso, por lo tanto se termina solicitando permiso a esta señora para que ceda su casa, ¿no? Y Claro. allí se pueda realizar el Congreso. O sea que todo es sobre la marcha. A la distancia nos es difícil percibir las urgencias, las premuras, muchas veces la improvisación y los peligros que pendían sobre estos territorios de Sudamérica, del cono sur de Sudamérica, que eran los últimos en resistir el avance realista, porque México estaba perdido, la Revolución Mexicana había sido aplastada en 1815, en Europa han regresado con plenos poderes los reyes absolutos, se conforma una alianza política que es la Santa Alianza, que le promete a Fernando VII respaldarlo en sus derechos sobre los territorios americanos, y muy cerca de nosotros, en Chile, después de la batalla de Rancagua, que ha sido desastrosa, la revolución chilena ha sido horrible, violentamente reprimida, ¿sí? Así que bueno, el panorama es muy complejo en 1816. Hay que tener en cuenta eso, porque por ahí también puede dar la imagen de un tranquilo episodio en donde nos No, en reunimos y absoluto. Bueno, no, charlamos, no sé pero ya fue mucho más complejo. no sé si en 1816 ya había como una especie más de consenso, porque de acuerdo a películas que uno ha mirado y también algo que fuimos leyendo, es como que había, a ver, por un lado estaban las ganas de emanciparse, de ser independientes, pero había otro sector, sí, que digamos no compartía esta idea, que quería, digamos, seguir, sí, digamos, que
que estaban, no sé si aliados es la palabra, me sale aliados, pero sí que estaban, digamos, a favor, digamos, de seguir bajo la corona española, ¿no? Bueno, por supuesto que hay un sector con el que estamos enfrentados de manera, digo, apelando a un nosotros actual, ¿no? Que Sí, estaríamos nosotros enfrentados, el bando patriota estaba enfrentado al bando realista, y bueno, eso claramente se manifiesta en la guerra, ¿no? Eh, Quizás el asunto interno más difícil de resolver gira en torno a... porque había una voluntad, hay una voluntad política de crear una nación, eso está claro. No es la nación argentina tal cual nosotros la conocemos, como dijimos al principio, eso está todo por sí, definirse. sí, sí, sí. Fíjate vos que el nombre del nuevo Estado no es República Argentina. No. ¿Sí? El nombre del nuevo Estado al principio es Provincias Unidas del Río de la Plata. Hay una clara referencia, por un lado, a una estructura política anterior, que es las Provincias Unidas allá en los Países Bajos, eso que nosotros solemos llamar Holanda, ¿no? Sí, Y por supuesto los Estados Unidos de América. Es una idea de Provincias Unidas, que en 1816 va a variar su nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata a Provincias Unidas en Sudamérica. El cambio no es menor porque deja abierta la puerta a la integración de futuros territorios que pudieran adherir a la revolución y que pudieran adherir al proyecto de independencia. O sea, incluyendo mucho más allá, no solo las provincias del norte argentino, sino las provincias altoperuanas, que hoy es Bolivia, o aproximadamente lo que es Bolivia, e incluso el Perú, incluso Chile, aunque había seguido un curso diferente, ahí estaba todavía el Paraguay, que de todas maneras va a seguir un trayecto muy distinto, va a seguir una historia muy diferente, o no muy diferente, pero un camino distinto al que van a seguir las provincias interiores argentinas, y por supuesto la banda oriental. Es decir, que había la intencionalidad bueno, de aglutinar a todos esos territorios que posiblemente pudieran adherir a ese proyecto. Entonces, cuando hablamos de oposición, yo creo que no solo hay una oposición externa, una oposición realista, sino que hay también hay disidencias internas. ¿Sí? No nos olvidemos que el Congreso de Mayo, perdón, el Congreso de Tucumán, eh, sesiona con la ausencia, como dijimos, de las provincias del litoral, pero las provincias del litoral tienen su propio proyecto que Artigas lo va a denominar la Liga de los Pueblos Libres. ¿Sí? La Liga de los Pueblos Libres, que justamente pretendía no solo declarar la independencia frente a los poderes extranjeros, frente al poder de la monarquía española, sino algo todavía un poco más allá, que era la reunión de todas estas provincias bajo un sistema confederado. ¿No? Digamos, la palabra independencia tenía un valor eh, distinto según quién la pronunciara, porque la palabra independencia muchas veces en las provincias también significaba independencia frente a Buenos Aires. claro. Porque muchas Sí, provincias sí, 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 se sí. resistieron, porque no solo veían, digamos, perdón, al Perú como el enemigo, sino que muchas veces veían a Buenos Aires como intentando reemplazar ese poder centralizador, y decían, bueno, pero ¿cómo? Digamos, ¿de dónde emana ese poder? Porque el principio de retroversión del poder desde el rey hacia los cabildos también debería involucrar a las ciudades del interior. Entonces todo está un poco en disputa en ese momento. Darío, ¿y a partir de qué año más o menos, sí, se puede empezar a hablar verdaderamente de independencia? Luego de todo este proceso. No, creo que, o sea, estoy seguro, quiero decir, que es a partir de 1816, no hay Ahí dudas. empieza. Bien, No hay dudas. El 9 de julio, entre el 9 y el 21 de julio, porque terminó quedando la fecha como el 9 de julio, porque es claro. el día, digamos, de la proclamación, por voluntad unánime, porque en ese momento
la palabra, o sea, el poder tenía esto que en la historia llamamos el unanimismo político, es decir, tiene que haber una absoluta coincidencia para tomar una decisión política, cosa que no siempre es posible. Ese unanimismo político se manifiesta el 9 de julio porque no hay ninguna voz disonante. Sí van a haber una serie de reuniones posteriores, sobre todo una reunión secreta convocada a instancias de algunos liderazgos como el de San Martín, para que se agregue a la Declaración de Independencia. Nuestra Declaración de Independencia termina diciendo que nos liberamos del dominio de los reyes de España y de sus sucesores, pero se le agrega una nueva línea, un renglón que dice, y de toda otra potencia extranjera. Eso ocurre recién el 21 de julio. O sea 21 de que julio. no es que todo ocurrió el 9 y ahí terminó, sino que Claro. luego el Congreso siguió sesionando. El Congreso venía sesionando desde el 24 de marzo del año 16. Otro hito importante es el 3 de mayo de ese mismo año, que es cuando se nombra Pueyrredón como director, y siguió sesionando, ¿sí? Hasta su traslado a Buenos Aires, porque el Congreso se va a trasladar luego a Buenos Aires. Bien, esto como para tener, digamos, un contexto histórico, ¿no? Porque, insisto con Sí. esto, siempre nos quedamos con la fecha patria, ¿no? 25 de mayo, 9 de julio, el 20 de junio, pero hay todo un proceso por atrás, pero también Mm. por delante, ¿sí? Porque, o sea, ese fue como, volvemos a lo que estábamos charlando, fue el punto de partida. De ahí en Fue adelante. el punto de partida, sí, fue el punto de partida. Sí, Donde, bueno, exactamente como vos muchos decís. empezaron a coincidir a partir de este encuentro en Tucumán. Claro, claro. Eh, Acá tiene mucho que ver un concepto que es el de nación, que para nosotros, pasados los siglos, está mediado por la idea de identidad nacional. O sea, nosotros suponemos que en el Congreso de Mayo éramos Argentina, porque nosotros somos argentinos, porque no pasaron en vano 200 años, y hay ya, digamos, una autoimagen de lo que es la Sí, Argentina. sí, sí, No sí, sí. está en 1816. No, O sea, podríamos decir que recién en 1860 y muy especialmente en 1880, con la unificación definitiva del Estado Nacional, con la incorporación definitiva de Buenos Aires al proyecto nacional, porque se había mantenido un poco díscora en la provincia de Buenos Aires, recién ahí nosotros tenemos algo que podemos llamar la Argentina moderna. Pero eso no está en 1816. No obstante eso, no quiere decir que ahí no hubiera un proyecto de nación. Que no estuviera definido son 20 pesos aparte, digamos así, un poco a lo criollo, claro. pero sí hay un proyecto de nación. Eh, Porque un proyecto de nación no solo tiene que ver con el aspecto cultural, identitario, que en todo caso es, digamos, algo que viene agregado y que viene después, sobre todo a partir de la generación de 1837, con la generación romántica, que es la primera generación que podemos llamar de argentinos, es decir, la primera generación que se piensa bajo los términos culturales de lo que es ser argentino. Me refiero a Sarmiento, Alberdi, bueno, Echeverría, aquella generación. Eso no está en el año 10, no quiere decir que no haya proyecto de nación, porque en realidad, materialmente hablando, la nación es el intento de consolidar un Estado-nación, porque en ese momento se empieza a imponer ya desde el siglo XVIII la idea del Estado-nación. Antes la nación significaba otra cosa, significaba más bien la identidad étnica de un pueblo, no un Estado, pero a partir del siglo XVIII ya Estado y nación se empiezan a identificar y hay un intento, digamos, de identidad política nacional en 1816. ¿Por qué? Porque no importa el término que elijamos, para mí es igual, hablemos de una élite política de aquel momento o de una burguesía que está tratando de consolidar su poder en los territorios del Río de la Plata, y puede haber una diferencia entre un historiador y otro. No hay dudas de que quieren delimitar un espacio geográfico donde puedan desarrollar el ciclo de reproducción de una economía capitalista, porque lo que está destruyendo la Revolución de Mayo desde 1810 es el viejo y el antiguo régimen que tenía todavía rémoras, acá puede haber debate con algún historiador,
del viejo orden feudal, ¿no es cierto? Entonces, construir la nación es construir ese espacio económico donde esa nueva clase social pueda desarrollarse. Entonces, claramente hay un proyecto de nación. Lo que viene agregado o lo que se desarrolla después es el proceso de identificación nacional, que es otro asunto, Claro, digamos. ya a partir de otro año. Darío, no te quiero quitar más tiempo. La última pregunta que te hago, agradeciéndote la gentileza, la predisposición de charlar con nosotros en este No, 9 por de favor. julio y ayudarnos a entender lo que pasó, ¿sí? En una fecha histórica como esta. Bueno, cuando se habla de independencia, ¿no? ¿De qué debemos hablar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Como para cerrar, digamos, lo que es este concepto. Bueno, por supuesto que ahí voy a poner cosas de mi propia cosecha y no de retazos de la biblioteca, Sí, de sí, lo que sí, he sí, sí. tomado para hablar. Eh, en todo caso, bueno, siempre digamos, y esto se vio anoche, ¿no es cierto?, en una reunión que se hizo en la Casa de Gobierno, los distintos gobiernos, cada generación política que se sucede una a otra, intenta recuperar aquellos momentos históricos y dotarlos de un nuevo sentido, orientado normalmente en la dirección ideológica que cada gobierno, cada momento histórico posterior ha tenido. Pero si hay algo perdurable, si hay algo permanente, digamos, desde 1816 hasta hoy, eh, quiero aclarar que lo que sucedió anoche no es un intento nuevo. Recuerdo, por ejemplo, durante el gobierno peronista haber llamado a la independencia económica, un congreso de la independencia económica en Tucumán. No es en absoluto nuevo, lo que cambia son los contenidos ideológicos. Yo creo que lo permanente desde el siglo XIX hasta hoy es que se trató siempre de la necesidad de construir un Estado como marco de la garantía para los derechos, las conquistas que la población y los territorios de esta parte del mundo eh, habían logrado. Es decir, no es la destrucción del Estado, es más bien el proceso completamente inverso, es Claro. la construcción de un Estado lo que permitiría o garantizaría la independencia política y en un mundo mucho más complejo. Tengamos en cuenta que este mundo es mucho más complejo que el del siglo XIX, la interdependencia cultural, un mercado mundial que lo penetra todo, digamos, eh, instituciones internacionales, poderes económicos que muchas veces son superiores a los de los estados. Pero sin ningún lugar a dudas, sin un Estado fuerte que garantice justicia, que garantice la posibilidad de presentarnos al mundo con una identidad propia y con una voz propia. Por supuesto, no exageremos sobre nosotros mismos, a veces los argentinos tendemos a exagerar nuestra imagen en el mundo. Somos exitosos a lo mejor en el fútbol y nos parece que en otras cosas también lo somos, pero un Estado tiene que ser un Estado inteligente, racional, fuerte, eh, porque sin eso es imposible asegurar en un mundo que está en este proceso de, de hegemonías en contradicción, ¿no es cierto? Estados Unidos, que sigue siendo una enorme potencia mundial, Europa, que tiene sus problemas, los países de Asia, como China y la India, que crecen. Bueno, en ese concierto que actualmente además está atravesado por el clima de la guerra, que hay que olvidarnos que hay guerra en Gaza, que hay guerra en Europa, después de tantos años hay guerra en Europa. Bueno, no tener un Estado inteligente, sólido, un Estado que sea capaz de llevar una voz, incluso una voz de racionalidad al mundo, sería un suicidio político para la Argentina. Eso creo que es, independencia significa hoy eso, no desconectarnos del mundo, que eso es absurdo, eso es Sí, totalmente sí, sí. ilógico, sino conectarnos desde un lugar de autoafirmación nacional, una nacionalidad como ha sido la Argentina siempre abierta a los extranjeros y a todos, ¿no es cierto? Una sociedad que tienda hacia la justicia y hacia la democracia. Bien. Darío, muchas gracias por conectarte con nosotros. Muy amable. No, por favor, gracias a Que, vos, Eduardo, y un saludo a que toda tu sigas muy bien. audiencia. Muchas gracias. El profesor Darío Pascucio charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Sí, en este caso en lo que se refiere, obviamente, a tratar de entender lo que es el 9 de julio, porque siempre nos quedamos ahí con la fotito de la casita de Tucumán el 9 de julio cuando
hubo mucho por detrás y mucho por delante también a partir de este 9 de julio, para tratar de entender un poco más lo que es la independencia o lo que fue el comienzo en realidad de la independencia argentina. Hacemos una tanda aquí